en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, y vamos a leer el capítulo 1, gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos del 1 al 3. Amén. Capítulo 1, de los versículos 3 al 11. Gloria al Señor. Cuando lo tenga, hermanos, le voy a invitar que se ponga en pie, glorifica al Señor. Y vamos a leerlo de manera alternada, estos versículos. Y dice así la bendita palabra de Dios: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que vives el recuerdo de todo Dios que está en ti, como el esposo de tus hermanos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Todos, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Hacemos oración. Dios Todopoderoso, te damos la gloria, la honra, bendito Salvador, porque nos permites en esta hora estar en este lugar. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias, Señor, porque yo sé que en tus planes, en tus propósitos nos has traído a este lugar. En esta hora, ayúdanos a estar atentos a tu voz, Señor, que en esta hora, en este lugar, en este recinto, lo que se escuche sea tu voluntad, sean tus palabras, sea tu corazón hablando a nosotros, Padre. Y en esta hora solo queremos pedirte esto, Dios eterno: habla a nuestras vidas de manera particular, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, por favor. El día de hoy tenemos como título Dinámica de la vida cristiana. ¿Puede repetir conmigo el título, hermano, por favor? Ok, nuevamente, Dinámica de la vida cristiana. Nuestra base bíblica es 2 Timoteo capítulo 1, verso 3 al 11, que son los versículos que acabamos de leer. Veamos nuestro texto de oro, el cual es 2 Timoteo 1:7, un versículo, creo yo, conocido por la mayoría. Vamos a leerlo 3 veces juntos, hermano, y posterior a ello entramos a la lección. Y dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Nuevamente dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 1:7. Nuevamente ustedes dicen: muchas gracias, hermanos. Y vemos que aquí el apóstol Pablo dice claramente que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y el tema de hoy, que habla acerca de la
dinámica cristiana, hermano, vemos que vamos a ver algunos puntos. Segunda de Timoteo es una carta que el apóstol Pablo escribe estando ya encarcelado en Roma, en su último encarcelamiento, y antes, ¿verdad?, de ser sacrificado, antes de ser muerto. El apóstol Pablo escribe esta carta a su discípulo Timoteo, y vemos que en esta carta, hermanos, se contiene 33 consejos. Vemos que el siervo de Dios está preocupado por su discípulo, está preocupado por cómo va a conducirse en la vida cuando ya no esté él. Y en medio de esa preocupación, el apóstol le manda 33 consejos. 33 consejos para que él pueda tomar sabias decisiones. 33 consejos para que él pueda guiar a la iglesia. 33 consejos para que él pueda dar buen testimonio de Jesucristo. Amén. Y por eso la lección de hoy se llama dinámica de la vida cristiana. Porque la vida cristiana, hermano, no es pasiva, sino que la vida cristiana tiene que ser activa, tiene que ser dinámica. No podemos quedarnos estancados, porque la palabra de Dios dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que el día es perfecto. Y si hoy nos ponemos a reflexionar en nuestro caminar espiritual, en nuestra vida cristiana, hermano, hoy deberemos de ver hacia atrás, ¿verdad? Y deberemos de apreciar un crecimiento. ¿Y cuántos de nosotros realmente podríamos decir el día de hoy que somos más espirituales, que buscamos más la santidad, que hemos crecido en el conocimiento de la palabra de Dios, que estamos más llenos del Espíritu Santo, que hemos alcanzado más almas que antes, que hemos trabajado más? Hace 8 días, ¿verdad?, veíamos que teníamos una responsabilidad, pero hoy vemos que nuestra vida tiene que ser una dinámica de crecimiento. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces la vida cristiana demanda una dinámica muy particular, de no quedarnos estancados, sino que de buscar cada día la presencia del Espíritu Santo, hermano, y ejercitarnos en la piedad, como el apóstol Pablo también menciona a Timoteo. Las cosas buenas y los logros que uno puede alcanzar son el resultado de una vida disciplinada y esforzada. Los grandes atletas, hermano, logran alcanzar grandes metas. ¿Por qué? ¿Qué caracteriza a estos atletas que ganan medallas de oro, que participan en Juegos Olímpicos? La disciplina en sus vidas. Tienen que abstenerse de ciertas actividades, tienen que dormir bien, tienen que comer bien, tienen que ejercitarse durante mucho tiempo para poder alcanzar, ¿verdad?, esa meta que se han propuesto. Pues hoy la palabra de Dios nos enseña que la vida cristiana es como la de un atleta que tiene que prepararse, que tiene constantemente que ejercitarse en la piedad, que tiene que estar preparado para grandes cosas, grandes metas que Dios tiene preparados para nuestras vidas. Y las cosas buenas y los logros que uno puede alcanzar son el resultado de una vida de disciplina, de una vida disciplinada y sobre todo esforzada. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Dinámica de la vida cristiana. Y en primer punto tenemos 2 bendiciones que Timoteo disfrutaba. Veamos por favor 1 Timoteo capítulo 1 verso 3. Y dice el apóstol Pablo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Ve, hermanos, qué afortunado era este hombre Timoteo. Era un hombre muy afortunado, y aquí vemos que el primer punto dice 2 bendiciones que Timoteo disfrutaba, y la primera de ellas
eran las constantes oraciones del apóstol Pablo hacia su persona. Dice el apóstol Pablo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Amén. Vemos aquí a un hombre, hermano, a un hombre disciplinado en la oración. Amén. Un hombre que dice que oraba noche y día. ¿Cuántos damos gloria a Dios por la vida del apóstol Pablo? Un ejemplo a seguir, que dice que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, de noche y de día. Debemos, hermano, tener una vida de oración. Y la vida de oración es de noche y de día. Pero lamentablemente muchos de nosotros solamente oramos unos instantes cuando venimos a la iglesia. Oramos unos minutos cuando consumimos nuestros alimentos. Pero ¿cuántos de nosotros intercedemos como el apóstol Pablo de noche y día? Ver cómo Timoteo disfrutaba de esta bendición, de que el apóstol Pablo oraba, ¿verdad?, noche y día por él. Pero vemos que cómo inicia este versículo. El apóstol Pablo inicia el versículo dando gracias a Dios pese a la condición en la que se encontraba. Dice el apóstol: doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios. Pero si analizamos el contexto, ¿verdad?, vemos que el apóstol Pablo se encontraba completamente solo. 1 Timoteo capítulo 1 verso 15 dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. ¿Cómo se encontraba el apóstol? Se encontraba encarcelado, se encontraba también solo. Dice el verso 16: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. ¿Cómo se encontraba el apóstol? Dice que estaba encadenado, ¿verdad? Quiere decir que estaba prisionero en ese momento. Capítulo 4, verso 6: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Quiere decir que el apóstol estaba consciente de que estaba llegando a sus últimos días, que de ese encarcelamiento no iba a ser librado, que lo que le esperaba, ¿verdad?, era el martirio. Y por eso dice: estoy para ser sacrificado. Verso 10: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Versículo 14: Alejandro el candelero me ha causado muchos males. Verso 16: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. ¿De qué hablan todos estos versículos que acabamos de leer? Que estaba solo, se sentía, ¿verdad? El apóstol seguramente dice: abandonado, me han dejado solo, ninguno estuvo en mi defensa. Y dice: y yo ya estoy para ser sacrificado. Mas sin en cambio, en esa situación expresa: doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios. ¿Cuántos podemos dar gracias a Dios, hermano, por cómo estamos hoy, por las condiciones en las que estamos hoy? De gracias a Dios. A lo mejor usted hoy se siente solo, a lo mejor usted hoy se siente abandonado, a lo mejor hoy usted se siente triste porque tuvo problemas en su casa, con sus hijos, con su esposo. Pero hay que dar gracias a Dios, porque Dios nunca nos ha abandonado, porque Dios nunca nos ha dejado solo, porque Dios nunca nos ha desamparado, porque su misericordia es con nosotros todos los días, porque aunque nuestros padres nos dejaran, el Señor nos recogerá. Amén. Y el Señor está con nosotros, hermano. Debemos darle gracias a Dios
en cualquier situación, en cualquier circunstancia, sea de enfermedad, sea de prosperidad, sea de aflicción, sea de júbilo, tenemos que aprender a dar gracias a Dios en todo. Amén. Esa es la dinámica que espera el Señor de la vida cristiana. Daba gracias a Dios, ¿verdad? Dice, pero era siervo de Dios. Dice en el versículo 3, doy gracias de Dios al cual sirvo. Y aquí la palabra sirvo, ¿sí?, es latreu del griego, que es un servicio cultico y religioso. Es decir, aquí el apóstol Pablo está diciendo, yo les sirvo de una manera religiosa y cultica, es decir, no solamente un servicio que se da a cualquier persona, ¿verdad? Yo puedo servir, yo puedo ministrar a una persona, pero no, esta palabra que utiliza en esta ocasión, ¿sí?, habla de que servía a Dios de una manera religiosa, de una manera cultica. Y esto nos lleva, la misma palabra tiene la misma raíz, latreu, que la palabra latría, que se traduce como adorar. Latría y latreu tienen la misma raíz. ¿Qué quiere decir esto? De manera que el servicio a Dios también es una forma de adoración. El servicio a Dios, hermano, es una forma de manera que quien sirve a Dios siempre debe procurar adorarlo. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esto nos lleva a entender quién es Dios, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos quién es Dios, podremos expresar como expresó Job. Jehová Dios dio y Jehová quitó. Y sea el nombre de Dios, ¿qué, hermano? Bendito. Porque entendemos que a quien servimos es Dios. Y es soberano. Y hace lo que le plazca. Porque por esa razón es Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y Él nos da. Y también Él nos quita, pero aún pese a ello no debemos de blasfemar su nombre, sino decir, Él da, Él quita, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Él da la vida y Él quita la vida, y sea el nombre de Jehová bendito. Él da la salud y quita la salud, pero sea el nombre de Jehová bendito. Cuando entendemos quién es Dios, ¿verdad?, podemos decir estas palabras con certeza, con seguridad, con convicción, porque quien sirve a Dios entiende, ¿verdad?, que el servicio debe de ser una forma de adoración. ¿Cuántos dan gloria al Señor? El apóstol entendía muy claramente esto, y vemos que era un servicio con una conciencia limpia, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Cuando dice la expresión mis mayores, está hablando de sus antepasados, está hablando de sus padres, de sus abuelos. Dice, a quien sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Y aquí pueden entenderse varias interpretaciones de la palabra mis mayores. Podría interpretarse que el apóstol dice, todas mis generaciones fueron gente que sirvió a Dios. A quien sirvo desde mis generaciones pasadas, o bien que fue educado de una manera, ¿verdad?, por sus padres, por sus abuelos, de una manera ejemplar para poder servir a Dios. Cualquiera de las dos interpretaciones nos llevan al mismo resultado, ¿verdad? A quien sirvo desde mis mayores con una conciencia limpia. Amén. Era un servicio con una conciencia limpia, es decir, todo lo hacía para agradar a Dios. Muchas veces los que sirven hoy en día sirven para sus propios beneficios. Muchos de los que sirven hoy en día sirven para ser, hermano, vistos, para que los demás los alaben y digan, ah, qué bonito predica, ah, qué buen siervo es.
Otros hoy en día sirven, hermano, por una remuneración económica. Porque quieren, ¿verdad?, verse beneficiados económicamente a través del Evangelio. Y prácticamente hacen un mercadeo del Evangelio. Otros sirven por contienda, dice el apóstol Pablo también. Otros sirven por contienda. Pero ¿cómo debemos nosotros servir a Dios, hermano? Con una conciencia limpia. Que nuestra conciencia diga: no, yo no sirvo a Dios porque quiero que los demás me vean. Yo no sirvo a Dios porque quiero una remuneración económica o porque quiero recibir bendiciones de Dios. Yo le sirvo a Dios porque Él es el Todopoderoso. Porque Él, ¿verdad?, envió a su Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario y perdonó mis pecados. Yo le sirvo a Dios, amén, porque me rescató de una vida de perdición. Yo le sirvo a Dios porque Él es el Creador. Porque Él me creó, me hizo, me formó. ¿Por qué servimos a Dios? Cuando tenemos esa conciencia limpia, hermano, podemos servir a Dios de todo corazón. Debemos de reflexionar, ¿verdad? ¿Por qué sirvo a Dios? ¿Para recibir un beneficio de Él? ¿O porque Él es el Todopoderoso, nuestro Dios creador, ¿verdad? Debemos reflexionar. Y vemos que las oraciones por Timoteo de este hombre eran incesantes. ¿Qué nos enseña esto? Que Pablo era un hombre de oración y era un hombre de intercesión. No pedía por él, no pedía: Señor, sácame de la cárcel, Señor, sácame de la cárcel, Señor. Probablemente, ¿verdad?, en alguna ocasión pudo haberlo hecho, pero aquí nos revela que por quien oraba era por la iglesia, que por quien oraba era por sus amigos, ¿verdad?, por quien oraba era por su discípulo, que en este caso Timoteo fue su discípulo, y verdad, y decía: oro por ti incesantemente. Debemos aprender, hermano, a interceder unos por otros. Glorifica al Señor, hermano. Y vemos que Timoteo también tenía una fe firme y sincera. Dice en el verso 4: deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Timoteo tenía una fe firme y sincera. Y el apóstol Pablo hace alusión a sus lágrimas, ¿verdad? Las lágrimas de Timoteo. Era un hombre que lloraba. ¿A qué hace alusión, verdad? De acuerdo al comentarista, de acuerdo al comentario de la lección, nos habla por qué lloraba, por qué razones eran las lágrimas que provocaba este siervo. Vemos que la palabra de Dios no nos dice abiertamente esta era la razón, pero es posible que aquellas lágrimas fueran las que derramaba Timoteo cada vez que tenía que separarse de Pablo. Posiblemente eran lágrimas asociadas con su ministerio pastoral. Recuerde que el apóstol Timoteo era pastor en la iglesia de Éfeso, y probablemente las lágrimas que se refiere eran las lágrimas de un pastor, las lágrimas que derrama por su congregación al interceder, ¿verdad?, por sus feligreses, al interceder por las personas, ¿verdad?, que pastorea. Cualquiera de las cuales haya sido la razón, vemos que el apóstol Pablo dice: recuerda esto, las lágrimas de Timoteo. Y es que es verdad, hermano, un pastor llora cuando ora por su congregación. Yo recuerdo cuando era niño y había cultos de oración en la iglesia donde pastoreaba la primera iglesia donde me congregué, el pastor, el hermano David de Camachansi.
Yo creo que muchos de ustedes lo conocen, ¿verdad? El hermano Daniel de Camachalsi, que pastorea en la iglesia de Rafael Alvarado. Y de niño mis padres nos llevaban a los cultos de oración, que eran los días miércoles y los días viernes. Y yo me acuerdo que siempre íbamos al altar, ¿verdad? Y mis padres me decían, no, tienes que estar aquí en el altar. A veces oraba, a veces no, a veces estaba distraído, pero tengo muy presente la imagen, porque el hermano Daniel, toda la congregación oraba en la parte de enfrente, y él siempre oraba aquí, en el altar, en una silla que tenía. Pero siempre, hermano, que lo veía, siempre lo veía llorando, intercediendo por su congregación y siempre, ¿verdad?, derramando esas lágrimas por su congregación, por los que asistían, ¿verdad? Y lo recuerdo, cuando era niño yo lo veía y veía al hermano Daniel y veía cómo oraba por la congregación y cómo lloraba por cada uno, iba mencionando el nombre, ¿verdad?, la necesidad, y derramaba sus lágrimas por cada uno de sus congregantes. El corazón de un pastor, ¿verdad? Y Timoteo era ese pastor que derramaba lágrimas. Y eso le llenaba de qué, hermano, de gozo al apóstol Pablo, y decía, me acuerdo de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y es que Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Esto nos habla de un sentimiento, ¿verdad? Que cuando intercedemos a Dios por alguien, lo hacemos con todo nuestro corazón. Cuando intercedemos por alguien, debemos de orar con todo nuestro corazón. Se dice de Carlos Spurgeon, cuando oraba, decía, Señor, dame Inglaterra o me muero. Señor, dame Inglaterra o me muero. Y así se oía su clamor de este hombre, a llantos, a gritos, diciendo, Señor, dame Inglaterra o me muero. Y el Señor levantó en su época un gran avivamiento en Inglaterra, y él pastoreaba, ¿verdad?, en una iglesia que llevaba por nombre el Tabernáculo Metropolitano. Todos los días se hacían servicios. Y no nada más un servicio, sino varios servicios. ¿Por qué? Porque no cabía la gente en el tabernáculo metropolitano. Y Dios levantó un avivamiento, ¿pero por qué? Porque había un hombre, ¿verdad?, que lloraba y oraba de esta manera. Debemos interceder, hermano, hoy y sentir ese dolor, ¿verdad?, y esa necesidad en nuestro corazón al hacerlo. La clase de cristianismo que había en Timoteo era una fe no fingida. Timoteo, hermano, no era un hipócrita. Timoteo tenía una fe no fingida en su vida. Timoteo era genuino. Y hoy, ¿verdad?, Dios desea esto de nosotros, que tengamos una fe no fingida. ¿Qué quiere decir eso? Que los que somos hoy aquí en esta tarde, seamos mañana en el trabajo los mismos. Que los que somos hoy aquí en esta hora, seamos los mismos cuando llegamos a casa. Porque aquí podemos alabar y adorar y servir, pero podemos llegar a casa y discutir, o ir allá afuera, ¿verdad?, y pelearnos con todo el mundo, o hacer cosas que no son agradables a Dios. Pero cada 8 días venir, levantar las manos, doblar las rodillas y glorificar al Señor. Eso no es una fe genuina. Una fe no fingida es aquella en la que soy cristiano aquí, soy cristiano en mi casa, soy cristiano en el trabajo, soy cristiano en mi vecindario, soy cristiano a cualquier lugar que voy. Esa es una fe no fingida, hermanos. Amén, glorifique al Señor. Y era la fe que tenía el apóstol Timoteo. Timoteo era resultado de una fe, ¿verdad? El resultado de la fe que había experimentado en su hogar. Vean lo que dice el verso 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida
la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y en ti también. ¿Por qué el apóstol, verdad? ¿Por qué Timoteo, este pastor, tenía una fe no fingida? Porque desde niño, hermanos, había recibido el ejemplo de ¿quién? De las personas que estaban a su cargo. No nos menciona a su padre, pero nos dice que de su abuela Loida y de su madre Eunice. Y él desde niño había visto en su madre y en su abuela un buen testimonio. Un buen testimonio, de manera que cuando él crece, ¿verdad? Él también puede dar un buen testimonio. Y es que muchas veces queremos que nuestros hijos sirvan. Y quisiéramos que nuestros hijos, ¿verdad?, buscaran de Dios. Pero ellos deben de ver nuestro ejemplo. Ellos deben de ver en nosotros el ejemplo, ¿verdad? Si yo quiero que mi hijo sea un hombre de oración, una niña de oración, un niño de oración, tengo que ser un hombre de oración. Tiene que verme orar en la casa. Si yo quiero que mi hijo, ¿verdad?, se interese por la palabra de Dios, ¿verdad? No le voy a regalar una Biblia y decirte, hijo, lee todo el libro. Él tiene que ver en mi vida diaria que me siento y me pongo a escudriñar y me pongo a leer y me pongo a meditar en la palabra de Dios y que respeto la palabra de Dios. Porque si ellos no ven en nosotros, ¿verdad?, van a cuestionar el Evangelio. ¿Sí, hermana, perdón? Exactamente, ¿verdad? Nosotros somos, ellos van a ser el espejo de nosotros. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero si ellos no ven ese compromiso de nuestra parte, nunca les vamos a poder exigir. Tienen que vernos, ¿verdad? Somos el ejemplo a seguir. Y lo vemos aquí, lo vemos también en Lucas 1:6, en la familia de Juan el Bautista. ¿Sí? ¿Quiénes fueron los padres, hermano, de Juan el Bautista? Elizabeth, su mamá, y Zacarías. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Zacarías, Elizabeth. ¿Y qué dice Lucas 1:6? Por favor, si alguien me apoya. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos sus mandamientos y ordenanzas del Señor. Gloria a Dios por estos padres, ¿verdad? ¿Cómo eran Zacarías e Elizabeth? Justos e irreprensibles delante de Dios. Y el resultado de padres justos e irreprensibles son hombres como Juan el Bautista. El resultado, hermano, de mujeres que no tienen una fe no fingida, ¿verdad? Que tienen, una fe no fingida, como Loida, Eunice, son hombres y mujeres como Timoteo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hoy muchos de nosotros deseamos que nuestros hijos alcancen grandes cosas. Porque ¿quién de nosotros no quiere que su hijo sea ingeniero, maestro, doctor, que tenga una profesión, que tenga un buen trabajo? Todos los deseamos. Pero antes de eso debemos desear que nuestros hijos sean buenos siervos de Dios. Que nuestros hijos busquen la presencia de Dios, que nuestros hijos se consagren, que nuestros hijos busquen la santidad, hermano. Eso debe de ser lo primordial para nosotros, pero no lo van a hacer, no van a conseguir eso en la escuela, no van a conseguir eso con sus amigos, ni en la iglesia, hermano, eso se consigue en el hogar, con nuestro ejemplo. Amén. Seamos buenos padres y buenos ejemplos para nuestros hijos. Número 2, vemos dos dones que Timoteo debía de cuidar. Vemos que él disfrutaba estas bendiciones, las oraciones del apóstol Pablo, las intercesiones del apóstol Pablo y una fe no fingida. Pero ahora vamos a ver dos dones que el apóstol, Timoteo, tenía que cuidar. 2 de Timoteo capítulo 1, verso 6.
por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Vemos que aquí nos habla, encontramos enseñanzas muy hermosas acerca de la dedicación del cristiano, ¿sí? Vamos a ver la dedicación del cristiano. Y dice el apóstol Pablo a Timoteo: te recuerdo, ¿verdad? Esa es la traducción más propia. Vemos que en Reina Valera dice: por lo cual te aconsejo. Otra posible traducción sería: por lo cual te recuerdo. ¿Sí? Y obliga a Timoteo a pensar seriamente en lo que el Señor le concedió al principio de su ministerio. Obliga en este caso al discípulo Timoteo a recordar seriamente en lo que el Señor le recordó al principio de su ministerio. ¿Cuántos recordamos, hermano, nuestro primer amor? Sí, ¿verdad? Porque todos hemos experimentado ese primer amor. Cuando deseamos realmente servir a Dios, cuando incluso éramos capaces de decir: Señor, yo voy a donde tú me envíes. Señor, yo hago lo que tú me pidas. Señor, yo dejo lo que tú me digas. Pero muchas veces, ¿verdad?, eso se quedan en promesas sin cumplir. Y el Señor nos bendice, hermano. Yo creo que a cada uno de nosotros nos ha dado un ministerio. A cada uno de nosotros nos ha dado un don. Todos nacemos con dones, con cualidades, con talentos. Todos, hermano, todos, porque Dios es bueno. Porque Dios es generoso, porque toda buena dádiva y todo don perfecto provienen del Padre de las luces. Y tenemos un Dios creador bueno. Amén. Y te ha dado mucho, hermano. Nos ha dado mucho el Señor y quiere que esos dones estén a su servicio. Y dice el apóstol: te recuerdo, ¿sí?, que avives el don del fuego de Dios que está en ti. Avivar viene de la palabra anasupureo, ¿sí?, del griego anasupureo, que significa o se puede traducir como reavivar o encender de nuevo, es decir, que el fuego obtenga el grado que tuvo en su momento original. A eso nos lleva, ¿verdad?, a reavivar o encender de nuevo. Y da la idea que el fuego debe de obtener el grado que tuvo en su momento original. Cuando usted enciende, ¿verdad?, una fogata, y está la leña, ¿verdad?, y enciende por primera vez, se hace una gran llama. Pero conforme va pasando el tiempo, esa llama se va haciendo más pequeña. ¿Y qué tenemos que hacer? Echarle más leña, ¿verdad? Eso se le llama avivar el fuego. Aquí le decimos: atízale al fuego, ¿verdad? O atízale al ¿cómo se llama? Donde se hacen las memelitas. El comal, ¿verdad? El anafe, atízale al anafe. ¿Y qué hacemos cuando le atizamos al anafe? Le echamos más carbón. ¿Para qué? Para que el fuego se vuelva a reavivar. Y así es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Reaviva ese fuego de manera que el fuego vuelva a su estado original. De manera que vuelvas a tu primer amor. De manera que vuelvas, ¿verdad?, a estar en ese estado original. Y vemos que hay un reproche que Jesucristo hace a una iglesia en Apocalipsis capítulo 3, verso 15. Porque ¿cuál es el peligro, hermano, de no encender el fuego? ¿Cuál es el peligro de no encender el fuego de Dios en nuestra vida? Apocalipsis capítulo 3, verso 15 dice: yo conozco tus obras, dice el Señor. Y hoy, hermano, Jesucristo nos está diciendo: yo conozco tus obras.
Yo conozco tu forma de pensar, yo conozco tu obrar, yo conozco todo acerca de tu vida, dice el Señor, y sé que no eres frío, pero tampoco eres caliente. Sé que no eres frío porque tienes conocimiento de la palabra de Dios. Sé que no eres frío porque en ciertas situaciones te detienes a meditar, ¿verdad?, qué es lo correcto y qué no. Porque tienes el conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Porque tienes discernimiento. Porque el Espíritu de Dios, el día que tú aceptaste, vino a morar en tu vida. Y está ahí, ¿verdad?, en nuestra conciencia cada día, redarguyendo. Y el Señor dice: sé que no eres frío, pero también sé que no eres caliente. Y vea lo que dice: ojalá fueses frío. Ojalá fueses frío, porque si fueses frío, habría una posibilidad para ti. Habría una oportunidad para ti de escuchar la palabra de Dios y encenderte nuevamente, y encenderte por primera vez, Habría una posibilidad para ti si es que fueses frío. Ojalá estuvieses caliente, ¿verdad?, que sería lo ideal. Pero por cuanto eres, ¿qué, hermano? Tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué duro, ¿verdad? Pero es la palabra del Señor. Ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente, pero cuando, ¿verdad?, somos tibios, cuando ya hubo un tiempo que nos encendimos, pero ahora estamos, ¿qué? Apagándonos. Dice el Señor: te vomitaré de mi boca. Por eso el consejo de la palabra de Dios: te aconsejo que avives el don del fuego de Dios que está en ti, para que el Señor no nos deseche. Primera Tesalonicenses 5:19, primera, por favor, si alguien lo puede leer. No desprenda las profecías, sométalo todo a prueba, aférrense a lo bueno. Gracias, hermano. Dice: no apaguéis, ¿qué? El Espíritu. No lo apaguemos, hermano. El Espíritu Santo de Dios debemos de avivarlo cada día, llenarnos cada día de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no contristemos al Espíritu Santo de Dios. Timoteo había recibido un don de Dios que no podía descuidar. Muchos comentaristas dicen: bueno, ¿cuál es el don? ¿Cuál es el don que recibe? No expresa el apóstol Pablo, ¿verdad?, el don de la salvación, ni tampoco dice el don de la llenura del Espíritu Santo. En algunas porciones menciona, ¿verdad?, que él había recibido el ministerio, que también es un don, los ministerios de evangelista. O podría referirse incluso al ministerio que tenía en ese momento como pastor. Y también tenía el ministerio, este siervo de Dios, de la enseñanza. Todos esos podríamos decir eran el don. O cada uno de ellos era un don, ¿verdad? Podemos tener el don de la salvación, todos lo tenemos. Es un regalo que el Señor ha dado a cada uno de nosotros, el don del Espíritu Santo. Y ministerios particulares como evangelista, pastor, maestro, son dones que también provienen de parte de Dios. Pero vemos que él está hablando en el siguiente versículo del espíritu de poder. Vea lo que dice de Timoteo capítulo 1. Verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. La palabra don se traduce de una palabra griega, la cual es carisma, que significa favor que uno recibe sin mérito
propio. ¿Sí? De ahí viene la palabra carisma. Y también la palabra gracia, ¿verdad? Carisma, favor que uno recibe sin mérito propio. Dios, ¿verdad? Es como un regalo de cumpleaños. A un niño tú le das un regalo, ¿verdad? Cuando cumple años, no importa si se portó mal o si se portó bien. No hay ningún mérito. No hay ninguna acción meritoria, ¿verdad?, para que esa persona pueda recibir un regalo, mas en cambio se le acostumbra dar un regalo. Eso es un don, un carisma, un favor que uno recibe sin mérito propio, es decir, no ha hecho nada para ganárselo. Y estas cosas, ¿verdad?, que recibimos de parte de Dios, por eso le llamamos gracia, no hemos hecho nada, hermanos, para ganárnoslas. ¿O quién se ha ganado la salvación a través de sus méritos propios? ¿Quién se ha ganado la vida a través de sus méritos propios? Nadie, hermanos. Todo lo que tenemos es un favor inmerecido de parte de Dios. Y esta palabra se usa para indicar aquellos dones que la iglesia recibe para su edificación. Sí, los dones, el don de fe, el don de milagros, don de sanidades, todos estos también se le conocen como carismas, ¿verdad? O como dones del Espíritu Santo, porque son favores que no merecemos, mas en cambio Dios da a su iglesia, pastor, evangelista, también son dones. Y este don le había sido dado al apóstol por profecía. 1 Timoteo 1, 2 Timoteo capítulo 4, verso 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Vemos que en aquella época del apóstol era muy común esta parte. Si recuerde cuando en Hechos Pablo y Bernabé son comisionados por el Espíritu Santo, llega un profeta, ¿verdad? Y en muchas ocasiones llegaban profetas para decir, o hablaba Dios directamente, que ese es el don de profecía, cuando Dios habla o da un mensaje, ¿verdad? Y en esta ocasión al apóstol Timoteo dice que fue recibido ese don a través de profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y en el versículo que leíamos de 2 de Timoteo, dice el apóstol, con la imposición de mis manos. Vamos a analizar el texto, de favor. 2 de Timoteo, capítulo 3. Capítulo 1, perdón. Verso 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ese don de que nos está hablando es un don que recibe por profecía y por imposición de las manos del presbiterio. Y en 2 de Timoteo 1:6 dice que por la imposición de las manos del apóstol Pablo. Le había sido dado por imposición de manos del presbiterio, y seguramente el apóstol Pablo, ¿sí?, cuando los ancianos le impusieron las manos, Pablo se encontraba ahí oficiando el acto. ¿Por qué el comentario? Porque muchos dicen, bueno, Timoteo recibió por la imposición de las manos del presbiterio, que es lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, o por la imposición de las manos de Pablo. Y lo más coherente sería pensar que la recibe cuando los ancianos le imponen la mano, pero Pablo se encontraba dentro de esa ceremonia, ¿verdad? Esa encomienda cuando se le hace a Timoteo, y recibe ese don del ministerio. Bien, pasamos entonces al número 3 y último, dos exhortaciones que hace el apóstol Pablo a Timoteo. Y la primera es que no debería de avergonzarse de dar testimonio de Jesucristo. Al recibir el don, el creyente también recibe poder, amor y dominio propio.
Dice 1 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios, ¿qué, hermano? Espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en el libro de Hechos, ¿verdad? Jesucristo dice a sus discípulos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Recibiremos qué, hermano? ¿Qué recibimos cuando el Espíritu viene en nuestra vida? Recibimos poder. Poder para hacer grandes cosas. Dice: y en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Sí, hermana? Perdón, no le escuché. Hablarán nuevas lenguas. Si comieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y estos sanarán. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque recibimos el poder. Pero ese poder que recibimos, hermano, no es para lucirnos. Ese poder que recibimos no es para hacer grandes hazañas. Ese poder que recibimos, hermano, tiene un final, tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito del poder de Dios? ¿Sí, hermano? Que el nombre de Dios sea enaltecido, sí, es parte de. Pero cuando dice recibiréis poder, ¿para qué? ¿Para qué necesitamos poder? Para ser testigos de Jesucristo, para testificar de Cristo. Para poder ir y anunciar el Evangelio y hablar de un Dios que sana. Y cuando tú hablas de un Dios que sana a un enfermo y pones las manos sobre él y es sanado, ¿qué va a pasar con esa persona? No le queda más remedio, hermano, que venir a las plantas de Cristo y aceptarlo como su único y suficiente Salvador. Pero no es para que tú te luzcas diciendo: por mí sanan los enfermos. Sino es para que el nombre de Dios sea exaltado. Amén. Entonces, si recibimos poderes para ser testigos. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pedro, cuando va hacia el templo y se encuentran a un cojo, le dicen: no tengo oro ni plata. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, y en el nombre del Señor Jesucristo, levántate. Y en ese momento, ¿qué pasó con ese cojo? Se levantó, ¿verdad? Y entró al templo alabando. Y la gente, cuando lo veía, decía: no es el cojo que estaba a la puerta. Sí era él. Y todos empezaron a glorificar el nombre de Jesucristo y empezaron a seguir a Jesucristo, no a sus discípulos. Necesitamos ese poder, hermano, para ser testigos, para dar buen testimonio. Al recibir el don de Dios, el creyente recibe poder, amor, porque también se necesita amor para ir a predicar el Evangelio. Necesitamos sentir ese amor por la gente que se encuentra allá afuera. Necesitamos amar al perdido, hermano. Necesitamos amar a nuestro vecino, necesitamos amar a nuestros amigos para predicarles a Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y de dominio propio, dice la palabra del Señor, para poder controlar, ¿verdad?, nuestras emociones, controlar nuestros deseos carnales, controlar, ¿verdad?, aquello que a veces nos quiere mover, porque a veces los sentimientos nos quieren mover, a veces las emociones nos quieren mover, pero tenemos el dominio propio para controlarnos. Para controlar la pereza, ¿verdad? A veces estamos en la cama y sentimos el deseo de orar, pero decimos: no, aquí está más rico. Pero tenemos el dominio propio para decir, levantar, ¿verdad?, las cobijas y decirle: me voy a postrar a orar, porque es necesario que ore. ¿Tenemos el dominio propio para hacerlo o nos ganan las cobijas, hermano? Debemos de tener ese dominio propio, ¿verdad?, de controlar nuestra carne y de buscar a Dios. Entonces cabe la posibilidad de que la palabra espíritu, si usted se da cuenta, como en la Reina Valera, dice: Dios no nos ha dado espíritu
de cobardía, la palabra espíritu aparece en minúsculas. Cuando aparece en minúsculas se habla acerca del espíritu humano. Cuando la palabra espíritu aparece en mayúsculas, hace referencia al Espíritu de Dios. Pero cabe la posibilidad, de acuerdo al comentario de la lección, cabe la posibilidad que esa palabra pueda escribirse con mayúscula, haciendo referencia al Espíritu Santo. Digamos que el Espíritu Santo nos da poder. Hechos 1:8, y recibiréis poder. Y el Espíritu Santo también nos da templanza, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, que templanza no es otra cosa más que dominio propio. Amén. Entonces cabe la posibilidad, de acuerdo al comentario. Lo importante es que este poder y este espíritu es para dar testimonio de Cristo. Debemos reflejar a Cristo, hermano. Así como esa imagen, ¿verdad? Que la sombra de esa persona es la cruz. Debemos reflejar a Cristo en nuestra vida. Debemos de dar testimonio de Jesucristo. Muchas veces nos avergonzamos. Y yo doy testimonio con tristeza, ¿verdad? Porque no es un buen testimonio. Cuando estudiaba en la secundaria, pues no era un buen cristiano, sinceramente. No era un buen cristiano, ¿no? Iba al templo, tocaba ya empezaba a tocar la batería en aquel tiempo. Y recuerdo que tocaba la batería, hermano, y me salía. Terminaba yo de tocar, ¿verdad?, la alabanza, y yo le decía a mi tío, que era el que me impulsaba: ahorita vengo, tío, voy al baño. Y me iba. Y ya cuando más o menos calculaba, digo, ya va a terminar el servicio, me regresaba, hermano, porque había que volver a tocar. Y es una época, ¿verdad?, en la que me alejé de Dios. En ese tiempo, aunque asistía, aunque iba, no tenía esa convicción. Y en la escuela, hermano, no daba testimonio de Cristo. Me avergonzaba, no del Evangelio, sino me avergonzaba de mí mismo. Me avergonzaba de mí mismo y decía: qué vergüenza decir que soy cristiano y estoy conviviendo con ellos. Y nunca supieron que fui cristiano. Alguno a lo mejor supo que fui cristiano. Amigos muy cercanos. Pero hace tiempo, cuando estábamos repartiendo café y pan e íbamos a orar por los enfermos en el hospital civil, me encontré a un compañero de aquella época y dije: le voy a llevar su pan, su café y su folleto. Y le llevé, ¿verdad? Le llevé un pambazo, su café. Él estaba ahí como seguridad y me retiré. Nada más lo saludé y seguimos orando por los enfermos. Y después él me manda la invitación por Facebook. Me dice: hola, Gabriel, ¿cómo estás? Le digo: bien, acá. Dice: oye, ¿te acuerdas que te encontré? Sí. Dice: oye, fíjate que conocí a Cristo. Fíjate que soy cristiano. Y te quería preguntar, creo que tú también eres cristiano, ¿verdad? Yo bien contento: sí, fíjate que también soy cristiano. Y ese día fuimos a predicar y esto y esto. Dice: fíjate, yo apenas no tiene mucho que acabo de conocer. Y me hace la pregunta: ¿tú desde cuándo eres cristiano? Y yo digo: no, pues mis papás son cristianos, mi papá es pastor, desde niño soy cristiano. Y enojado, hermano, me dice: ¿qué? O sea que cuando íbamos a la secundaria, ¿tú eras cristiano? Y le digo: sí, yo era cristiano. Y me dice, ¿verdad? ¿Y por qué nunca me hablaste de Jesucristo? Y me empezó a decir: ¿por qué nunca? Y me dice: yo lo necesitaba. Y sí, hermano, yo conocía su historia, conocía su vida. Y me dice: yo lo necesitaba, Gabriel. ¿Por qué no me hablaste de Cristo? Y te digo, no es un buen testimonio, ¿verdad? Y entonces me hizo reflexionar y dije: sí, es cierto, en todo momento, en cualquier lugar que voy, tengo que hablarle de Cristo a las personas que conozco.
Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, hermano. No debemos acobardarnos. Así sea nuestro jefe, así sea nuestro compañero, así sea un amigo, ¿verdad?, que critica el Evangelio, debemos hablarle de Jesucristo. Así sea mi vecino, hermanos, que no nos cae bien, tenemos que hablarle de Jesucristo. Porque mucha gente cuando sea, ¿verdad?, el juicio nos dirá, pero tú eres cristiano y no me hablaste, yo lo necesitaba. ¿Qué sentiremos en ese momento, hermano? Tenemos que hablar de Cristo. Amén. Y eso es lo que hoy la palabra de Dios nos quiere enseñar. También habla de las aflicciones, ¿verdad? Muchas veces tenemos que sufrir por Cristo. Y con eso terminamos, hermanos. Proclamemos el nombre de Cristo. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Seamos buenos. Esa es la dinámica que quiere hoy Dios que vivamos en la vida cristiana. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Se nos acabó lamentablemente el tiempo. Y vamos a pedirle al Señor que Él toque, ¿verdad?, nuestra vida y nos haga ser buenos cristianos. Señor,